salud en lo que usted quiere oír. Muy bien, regresamos con más. Estamos 12 del día de la tarde en este miércoles, mitad de semana. Tenemos ya en nuestro segmento Salud OVNI, y tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Andrés Ojeda, intensivista. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, a ver, vamos a hablar de un tema interesante también, porque justamente en los últimos días se ha escuchado más en cuestión, incluso tuve un familiar cercano con dengue. Y está actualmente, digamos que vigente esta enfermedad, así que vamos a hablar acerca de esto, sus síntomas y prevenciones. Claro que sí. Bueno, es importante que medios de comunicación estén transmitiendo información importante con respecto al dengue, porque incluso desde el mes pasado, en diciembre, hubo un reporte de un incremento en la cifra anual de los casos en nuestro país del dengue. En el 2023 fue un año que aumentó considerablemente los reportes de pacientes con dengue en todo el Cono Sur, especialmente en Brasil, Perú y México. Y nosotros pues no estamos exentos de eso. Es más, se ha reportado un poquito más de 10.000 pacientes con relación al año 2022 de casos de dengue. Y eso pues puede obedecer a la aparición de unos serotipos, es decir, unas variantes del dengue que antes no estaban en nuestro medio, pero que se han ido detectando en estos países. Entonces es importante pues recordar cuáles son los síntomas de aparición y más que todo qué medidas podemos hacer para prevenir la infección de este virus. Sí. Antes de conversar, doctor, sobre los síntomas y sobre todo el contexto de cómo reconocer si estamos padeciendo de dengue, es importante también conocer antes de esto por qué se propaga, el dengue y por qué últimamente vemos tantos casos que van incrementando día a día. Bueno, el dengue se propaga por la picadura de un mosquito y este mosquito tiene una característica que crece en agua limpia. El Aedes aegypti. Exactamente, el Aedes aegypti. Y este mosquito, pues cuando hay acumulación de agua, por ejemplo, posterior a las lluvias, se acumula el agua, esa agua emposada, pues una predisposición a que ese mosquito se pueda replicar, aumentar la cantidad de mosquitos y por ende picar a las personas y transmitir el virus. Y así se contagia. Y así se contagia uno fácilmente. Ahora, el dengue obviamente no se transmite de persona a persona, pero sí de una mujer embarazada puede... Bueno, son casos que están descritos, pero no es lo común. Lo común es que un mosquito nos pique y que el mosquito pues tenga dentro de sí, así es, el virus, que no es lo común. Y pues más que todo, lo importante es reconocer cuando un paciente tiene síntomas, no automedicarse y reconocer que estos síntomas pueden generar algún dato de gravedad, porque ahí, en función de los síntomas que los pacientes presenten, puede clasificarse en un dengue sin signos de alarma o un dengue grave, en los que los pacientes comienzan a perder muchos líquidos, se pueden poner inestables, con las presiones muy bajitas, y es algo de manejo intrahospitalario. Entonces, básicamente, por ahí podemos dar paso a cuáles son los síntomas. Exacto. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? Bueno, inicialmente la fiebre, no por nada se llama fiebre del dengue o fiebre rompehuesos, ¿ya? La fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retroocular, ya es muy característico, además de los dolores articulares, dolores musculares, artralgias, mialgias, malestar general y decaimiento. Esas son las principales características del dengue. Son un poco inespecíficas porque muchos otros virus los pueden hacer, por eso es que también cuando hay estos brotes o aumentos de casos, pues también hay que hacer diagnóstico diferencial y cuando comiencen los síntomas hay que hacer algunas pruebas para detectar si es que realmente estamos hablando de dengue. ¿Ya? Y pues esto en la forma inicial, que es la etapa febril. Y después de eso pasamos a una etapa que sería una etapa en la que se pueden poner las cosas feas, por así decirlo, en que los pacientes se pueden poner graves, y que es la etapa crítica. Y luego de eso pues ya viene la etapa de recuperación. Perfecto. Doctor, dolor de cabeza súper fuerte es uno de los síntomas, ¿verdad? Así es, un dolor de cabeza no asociado. Por ejemplo, uno a veces suele tener dolores de cabeza por estrés, por mucho trabajo, por carga laboral, o en los pacientes que tienen migraña, que es un brote de migraña. Pero la característica del dolor de cabeza es que acompañado con el dolor de cabeza hay un dolor detrás de los ojos. Entonces eso es una de las cosas que nos hacen pensar, como un dolor detrás de los ojos, que es algo muy característico del dengue.
Y en este caso, ¿cuánto tiempo, doctor, durarían estos síntomas o la enfermedad como tal? ¿Cuántos días aproximadamente dura en el cuerpo de una persona? Bueno, es poco variable, pero los primeros 4 a 7 días pueden ser los síntomas con más presentación de, la aparición de los síntomas. Ok. La enfermedad tiene un ciclo. Desde que nos pique el mosquito hasta que comiencen a aparecer los síntomas pueden ir 4 hasta 11 días. Desde que comienza a presentar síntomas, la fiebre, malestar y eso puede ir de 3 hasta 8 días, a veces 2 semanas. Es variable entre paciente a paciente. Y lo que hay que vigilar es justamente la detección de que estos casos que sean dengue, pues no tengan compromiso de otros órganos, especialmente el hígado. ¿Sí? Okay. Wow. En los pacientes en los que progresa la enfermedad, aparte de la deshidratación, puede haber la lesión orgánica y la presencia de compromiso del hígado. ¿Y por qué? Porque pues el virus tiene un ciclo y una parte de que pues genera lesión hepática, aumentando las transaminasas y todo eso. ¿Y en este caso se presentaría de igual forma en niños o en adultos? ¿O cómo es en este caso la enfermedad tanto en los más pequeños de la casa como en los adultos? Fíjese que en los adultos son más sintomáticos. Por lo general, los niños tienen menos características de presentar enfermedad grave, a pesar que también puede ocurrir, pero afecta por lo general a los adultos y a los niños menos. Pero los niños son más susceptibles y los adultos mayores son más susceptibles de deshidratación. Entonces es por eso que la fiebrecita, que otras cosas que normalmente un adulto nada más lo tumba, a un paciente joven, un niñito o un adulto mayor, pues puede causar una deshidratación y pérdida de fluidos y que generar un cuadro que requiera vigilancia en un hospital. Ok, doctor, usted decía también que hay varios exámenes que realizarse o diferentes para detectar si realmente es dengue. ¿Cuáles son estos? Y cuando ya la persona que a lo mejor se está sintiendo un poco mal tiene que asistir y decir, bueno, puede ser dengue, porque a veces pensamos, no duele la cabeza, hay una pastilla, me tomo y ya fue. O no duele la cabeza y depresión, piensan también que es COVID, porque sabemos que el dolor de cabeza también te da. ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, básicamente tenemos que recoger información. Okay. Los médicos somos investigadores y tenemos que utilizar la probabilidad de que un paciente esté expuesto, por ejemplo, a aguas estancadas, que haya tenido síntomas que se ajusten al perfil del dengue, y aparte de eso pues podemos acompañar realizando exámenes básicos o exámenes un poquito más complejos, dependiendo también del día o del tiempo de evolución de la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos más de una semana con fiebre, con malestar, ya como que las pruebas que se encargan de detectar al virus ya no son tan eficientes, porque pues ya ha pasado el periodo en el que se pueden detectar la presencia del virus, que es lo que nos ayuda para tener certeza de que realmente es un virus que nos está pasando. O sea, dentro de la primera semana de síntomas, yo diría hasta el 5.º día, es que podemos hacer alguna prueba de detección de anticuerpos o de antígeno, del dengue. Ya, ok. Pero si ha pasado más de 5 días con este malestar, que por lo general es lo que ocurre, no tenemos un dolor de cabeza, no le prestamos mucha atención hasta ya después de una semana, que seguimos con los síntomas y acudimos al médico. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una prueba, una biometría, es decir, un examen de sangre general con un perfil de hepático para ver cómo está cómo está en general la función de las plaquetas, la función también de que si tenemos alguna otra infección, porque si los leucocitos están elevados, más nos indicaría que es otra enfermedad y no tanto dengue. Ya, entonces es algo que nosotros tenemos que ir evaluando en función de cada paciente y del tiempo de evolución y de los síntomas. Y doctor, ¿se puede prevenir el dengue? Porque, por ejemplo, si estamos aquí en un país donde es bastante caluroso y también estamos expuestos a bastantes mosquitos y no sabemos cuál nos pica, cuál no, cuál tiene el virus del dengue, cuál no, ¿se podría prevenir esta enfermedad? O sea, las recomendaciones son siempre evitar el estancamiento de las aguas, ¿ya? Y pues en las zonas rurales donde pues no tienen a lo mejor acceso a poder tener el almacenamiento de sus aguas, ¿no? Para poder realizar sus actividades y todo. Así es, mantenerlas tapadas, y pues también la recomendación es evitar dejar las ventanas abiertas, a veces en algunas zonas rurales también tener toldo para evitar las picaduras en la noche, y pues utilizar lociones también para evitar cuando salimos a veces a un área donde haya mucho, donde no se pueda controlar realmente estar expuesto, pues ponerse loción o ¿cómo se llama? Repelente. ¿Ya? Entonces todas esas cosas que nos eviten la picadura del mosquito,
son todas las medidas que vayan enfocadas a eso, pues nos evitan que podamos tener el dengue. Claro. Doctor, y ya en un momento que la persona fue diagnosticada con dengue, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuánto? Porque la hidratación, eso sí es sumamente importante, ¿verdad? Porque, así es. Mire, al ser un virus, todos los virus cumplen un ciclo dentro de un cuerpo, esperando a que el cuerpo mismo se encargue de superar la enfermedad. Pero muchas veces eso puede caer en la fase crítica, en la que hay mucha deshidratación, en la que hay fuga de líquidos hacia otras zonas del cuerpo donde no tienen que estar, y eso puede condicionar algo grave, incluso sangrados también. Entonces, el tratamiento consiste dependiendo del dengue que estamos evaluando. La gran mayoría de los pacientes van a cursar con un dengue con síntomas leves, ¿ya? Y para eso es el tratamiento sintomático. El paracetamol, suero oral y evaluar la presencia de dolor en el abdomen. Eso nos da indicación de que podemos mantenerlo de forma ambulatoria y vigilándolo. Pero en el caso de aparición de dolor abdominal intenso o hipotensión o algún signo vital afecto, entonces ya indicaría un tratamiento agresivo de fluidos, y eso es dentro del hospital. Entonces, en términos generales es tratamiento sintomático, no automedicarse, porque pues bueno, ahora está menos común tomarse una aspirina por cualquier dolor. Claro. Eso le va muy mal a los pacientes con dengue porque puede potenciar el descenso de plaquetas y predisponer al sangrado, ¿ya? Entonces, por eso no aspirina, no automedicarse en términos generales, acudir a un médico que le tenga una revisión inicial y el médico evaluará si es necesario investigar un poco más o dar tratamiento sintomático, o de plano derivar a un lugar que pueda resolver el problema moderado o grave que tenga el paciente. Doctor, usted mencionaba también en una parte de la entrevista que, por ejemplo, las personas que son adultos mayores tienden a recibir esta enfermedad de una forma diferente que los niños o los adultos. ¿Cuáles serían aquellas personas tal vez con factores de riesgo, como es el caso de diabetes o algún tipo de enfermedad, que al contagiarse de dengue podrían presentar síntomas más fuertes que una persona completamente normal y, entre comillas, que se encuentra sana? Lo que pasa es que los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, cáncer o algún tipo de inmunosupresión tienen más probabilidad de que los síntomas del dengue puedan avanzar hacia una descompensación de sus signos vitales y una lesión orgánica mayor en comparación con una persona que no los tenga. Es decir, que tienen un factor de riesgo de pronóstico y de gravedad más mayor, alto. Sí. Así es. Entonces, en ellos hay que tener tal vez un poquito más de cuidado, tal vez un exámenes un poco más extensos, y como para tener una idea de en qué etapa de la enfermedad o qué tan grave puede ponerse la enfermedad, tal vez estudiarlos con un poquito más de precisión. Más de precisión, sí. Así es. Perfecto, doctor. Últimas recomendaciones para todos nuestros oyentes en cuanto a este problema, al dengue. Bueno, podríamos dividirlas en tres partes. Antes de que me dé, cuando tengo y qué esperar durante, ¿no? Perfecto. Antes de que me dé, pues profilaxis, evitar vigilar en mis patios, en mis áreas donde puede haber agua acumulada, ya no tenerla, es decir, evacuarla, estar vigilando donde pueda haber agua de lluvia residual, a pesar de que no hemos tenido muchas lluvias, pero es lo que se puede esperar en estas épocas, ¿ya? Uso de repelente y pues evitar estar en contacto con áreas donde pueda haber muchos mosquitos. A veces es inevitable, pero pues ya saber a qué atenerse, ¿no? Antes, durante, no automedicarse. Importantísimo, no automedicación, y si tengo síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre, ir a un médico para que pueda establecer la probabilidad de que estemos enfrentándonos ante un dengue. ¿Y qué esperar? Pues durante, pues hidratación, y vigilar datos de alarma. La presencia no de sangrado, la presencia no de dolor abdominal y de otros síntomas que nos pueden dar necesidad de manejo intrahospitalario. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus recomendaciones, por también pues decirnos todos cuáles son los síntomas, prevenciones y más. Le esperamos en una próxima ocasión. Gracias por su tiempo con nosotras. Igualmente. Perfecto. Esto fue Salud OVNI. Estuvimos conversando con el doctor Andrés Ojeda, intensivista. Vámonos con esto a una pausa y regresamos.